breve lo que nos vamos a proponer en este espacio es hacer como un repaso de los temas de tributación internacional que son tan importantes cada día más en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Saben ustedes cuál de estos países es el que tiene tasa efectiva de tributación más alta? Colombia. Yo les iba a decir, si no saben no voten, si saben voten. Eso es. Bien, entonces pues yo no entiendo por qué la risa. Muy contentos por eso, muy orgullosos de tener la tasa efectiva de tributación más alta. Bueno, parece que sí, que estamos muy orgullosos entonces de contribuir con todos los temas sociales de este país y me encanta ese entusiasmo. Sigamos entonces adelante con esto, que ya eso me cambia un poco el panorama que tenía. Aquí pues miremos cuál es la diferencia. Tenemos actualmente un 43% en comparación con los demás. Pues siempre, por ejemplo, de Perú, que se caracteriza por tener un nivel de tributación estricto y de tarifas altas, pues miren cómo estamos de distantes y muy cercanos a México y también un poco más allá, distantes de Chile. Entonces, esta situación nos lleva a pensar que es muy importante considerar todas las herramientas que podamos o que estén a la mano para disminuir esos niveles de tributación y ser más eficientes en nuestras operaciones. Una herramienta muy útil para ello son los convenios para evitar la doble imposición. Recordemos en este momento cuáles son los que Colombia ha suscrito, en donde en los últimos años ha tenido un movimiento importante. Inicialmente contábamos únicamente con la decisión de la Comunidad Andina de Naciones, pero ya la lista se ha ido incrementando y esto nos permite entonces tener como mucho más margen de acción en las operaciones y en la planeación de operaciones con compañías del exterior. La existencia de estos convenios no tiene otro propósito más que generar una seguridad jurídica para los inversionistas. Recordemos que nuestro sistema en cuanto a todo este régimen de pagos al exterior es un poco restrictivo, como lo vamos a desarrollar más adelante, pero cuando estamos dentro del marco de un convenio para evitar la doble imposición, entonces hay limitaciones que ya quedan levantadas. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando analizo mis operaciones bajo el régimen de precios de transferencia. Entonces es muy importante que esta sea una herramienta de trabajo, que la tengamos muy a la mano, que tengamos muy a la mano este listado para saber que estoy haciendo una operación. Bueno, primer requisito a revisar, este país está en uno de los que hemos suscrito convenio para evitar la doble imposición, porque si la respuesta es positiva, el tratamiento es totalmente diferente. En materia de gastos del exterior, recordemos que el año pasado, desde el año 2017, entraron en aplicación importantes modificaciones. La principal o el propósito esencial de estos cambios era la de manejar una tarifa un poco más uniforme para los diferentes conceptos. Aquí llegamos entonces a un consenso en donde muchas quedaron dentro del 15%, en donde unas quedaron favorecidas y otras castigadas, como fue el caso de los conceptos de asistencia técnica, consultoría, servicios técnicos, que antes estaban en el 10, ahora quedaron en el 15, y conceptos que se quedaron por fuera, como por ejemplo el de regalías por explotación de software. Igual pasó con ganancias ocasionales, que esto tampoco tuvo como designación de una tarifa especial, sino que se sigue manteniendo la del 10%. Recordando, sabiendo, teniendo esto presente, es importante entonces ahora que miremos un poco más en detalle los requisitos para que todos estos gastos del exterior sean deducibles. El más importante, ¿cuál creerían que es ustedes que es? El del soporte, ¿cierto? El soporte. Entonces, primero
pues yo tengo una operación con una compañía del exterior, en principio tenemos que ellos no están obligados al amparo de nuestra normatividad a emitir factura, entonces el gasto, el documento que debo tener de cara a la revisión que eventualmente me pueda hacer la DIAN es un contrato escrito. Este contrato escrito hemos sabido que está bajo la obligación de ser registrado antes en el Ministerio de Industria y Comercio, ahora en la DIAN, y antes no teníamos un límite o claridad en el plazo para hacer su registro. Era como asumido que debía hacerse este registro antes de realizar de pronto el gasto, pero surgían diferentes posiciones y al final la que más me conviniera según mi situación frente a la DIAN. Ahora ya quedó claro que a partir del año 2016 estos conceptos de importación de tecnología, dentro de los que cabe la asistencia técnica y servicios técnicos, todo el tema de marcas y patentes debe registrarse dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del contrato. La DIAN entonces, en aras de dejar como un poco más de formalidad en lo relativo a los años anteriores al 2017, emitió un concepto en donde concluyó que la oportunidad para el registro de esos contratos es antes de su reconocimiento o del reconocimiento de la adopción. Entonces, ¿cuándo es eso? Antes de presentar mi declaración de renta. Entonces, sencillamente, si yo, al amparo de esta posición que no me deja muy claras las reglas de juego, lo que yo podría interpretar es que si yo tenía un contrato sin registrar, pues después lo registraba y si era, por ejemplo, el 2015, pero lo registraba en el 2016, estaba dentro de la oportunidad para deducirlo en esa declaración de renta. A partir del año entonces, 2017, ya nos queda claro que no tenemos ninguna excusa. La regla es que debo registrar el contrato 6 meses, dentro de los 6 meses siguientes a su suscripción, y por esto se entiende desde que yo presento la solicitud ante la DIAN. No me cuenta pues todo el tiempo que se toma la DIAN para hacer la respectiva revisión, y serán 3 meses cuando haya un otro sí. Otro aspecto muy importante en temas de gastos del exterior tiene que ver con la limitación. Un cambio importante es el relacionado con las comisiones. Antes podíamos deducirnos hasta el 5% de comisiones sobre el valor de las importaciones y exportaciones. El gasto de esta comisión no estaba sometido ni a retención en la fuente ni a la limitación del 15% que aplica a todos los gastos del exterior. Lo que cambió con la ley 1819 es que ahora, pues si bien se mantiene la no sujeción a retención en la fuente, sí los voy a limitar al 15%. Entonces esta, que era una importante herramienta de planeación, pues ya queda limitada. Un tema bien a resaltar acá dentro de estos cambios tiene que ver con los intangibles, que son los elementos con los que yo interactúo cada vez más en estas operaciones de comercio exterior. Y la DIAN, consciente de ello, ha incluido, o el gobierno nacional ha incluido, una limitación que tiene que ver con todas las regalías que yo pague por intangibles desarrollados en Colombia. Si mi propósito es, después de desarrollarlo, sacarlo del país y empezar a pagar unas regalías por este concepto, pues ya la norma me establece que estos no son susceptibles de deducción en el impuesto de renta. Y aquí resalto que, como les había comentado, si yo tengo esta operación con un país diferente, pues por ejemplo Estados Unidos, en donde hoy en día no tenemos convenio, si lo tengo con Estados Unidos, pues va a estar el pago de esa regalía sometidos a la restricción de deducción. Pero si por el contrario lo hago con México tengo convenio para evitar la doble imposición, aquí no me aplicaría esa restricción, además porque también dentro de estos convenios tenemos incluida una cláusula de no discriminación. Ayer lo comentábamos, y en el caso de amortización de intangibles que fueron adquiridos vinculados en Colombia, vinculados en el exterior en zonas francas,
nos aplica la limitación de amortización. Sin embargo, cuando tenemos un estudio de precios de transferencia en donde analizamos estas operaciones, ahí ya se levanta la restricción y lo voy a poder deducir. Otro cambio tiene que ver con la retención en la fuente en las operaciones de pagos a jurisdicciones no cooperantes. Estas eran las que anteriormente se denominaban paraísos fiscales, ahora son entendidas como jurisdicciones no cooperantes de baja o de nula imposición, y entonces tenemos que las operaciones que realicemos con ellas de ahora en adelante, ahora ya tenemos estas entidades también calificadas mediante norma, revisamos el checklist cuando estemos haciendo una operación con el exterior para identificar, clasifica dentro de estas, entonces ¿qué pasa? Debo someter a retención en la fuente esta operación, pero no es someterla por someterla, hacer el examen de si ese pago que estoy haciendo clasifica con los criterios de ingreso de fuente nacional para ser sometido a retención en la fuente. Si no, si la conclusión es que no, que esto todo se entiende realizado fuera del país y no aplica retención en la fuente, entonces no lo voy a poder deducir en renta, a no ser de que yo realice el estudio de precios de transferencia, que recordemos, por la realización de operaciones con estas jurisdicciones de baja o nula imposición, tendrá que hacerse en la medida que yo celebre operaciones que, independiente de si se trata de un vinculado o no, superen más de 10.000 UETs. Voy a referirme también a un tema que Olga lo va a tratar con un poco más de detenimiento y tiene que ver con las operaciones de comercio electrónico y de servicios prestados desde el exterior. Recordemos que desde el año pasado, pues en materia de IVA, en el hecho generador del impuesto ahora se adicionó con la premisa de que antes teníamos como hecho generador todos los servicios que se prestaran dentro del país, pero con la ley 1819 fue cambiado, incluyendo que también serán grabados con este impuesto vía retención en la fuente aquellos prestados desde el exterior. Entonces, en materia de gastos del exterior, también importante que tengamos en cuenta ahora esta retención de IVA que tenemos que hacer. Para efectos de los servicios de comercio electrónico, pues también había un poco de incertidumbre respecto de cuáles eran los que quedaban sometidos ahora a esta retención de IVA y cuáles sí pueden recibir un tratamiento excluidos. Entonces aquí ya podemos identificar que se mantiene la exclusión respecto de estos servicios, los cuales la DIAN se puso en la tarea en una alianza que hizo con el Ministerio con el MINTIC, de analizar todos estos conceptos. Se emitió un concepto en donde se desarrollaron las definiciones en un lenguaje muy técnico que al final lo que le deja al contribuyente es la tarea, pues tanto al comprador como al prestador del servicio, para conocer el tratamiento en IVA, de si se ajusta a esas definiciones, y para ello han desarrollado con el MITIC un formato que se llama el autodiagnóstico, y ahí este será el soporte para definir si está sometido o no a ese RTI. Quiero aprovechar también y referirme nuevamente al régimen de empresas controladas del exterior, en donde recordemos que surgió a raíz de todas las acciones BEPS, en donde les comentaba entonces que esta acción antidiferimiento de impuestos surgió a raíz de las acciones BEPS. BEPS diferentes a las bases que se consideran para efectos de los aportes a seguridad social de los independientes. En materia de tributación, tiene que ver con esas prácticas que a nivel internacional se están implementando para evitar la disminución o la erosión de las bases fiscales y el traslado de utilidades de países a donde los niveles de tributación son más bajos. Si nos devolvemos a la diapositiva inicial, pues entonces conviene tener más beneficios tributarios o beneficios económicos en Perú, que tiene una tasa efectiva del 32.5, a Colombia, que al final puede tener una tasa del 43. Entonces, para evitar esta como competencia desleal entre países, se han implantado estas acciones BEPS por parte de la OCDE,
Y Colombia, pues muy en el afán de pertenecer o de clasificar en el club de países miembros, ha venido juiciosamente aplicando todas estas directrices, y podemos decir que en algunos casos pues mucho más juiciosa que otros países, tanto que ha venido identificándose como pionera en varias de ellas. Una de ellas, entonces, insisto, es la relacionada con el régimen de empresas controladas del exterior, que no es más, suena muy sofisticado, pero para que aterricemos el concepto, lo que trata de buscar es como un poco contrarrestar esa práctica que a nivel mundial se ha venido dando de constituir empresas en el exterior, en esos países de baja imposición. Allá deposito todas las rentas pasivas, hago que ese país, que esa empresa localizada, o ni siquiera empresa, este régimen lo que me dice, no tienen que ser empresas, no sociedades, son vehículos, entidades, entonces puede ser un trust, puede ser un fondo de inversión, puede ser cualquier figura, no necesariamente una sociedad. Entonces lo que quiere evitar es que esta entidad en el exterior que recibe rentas pasivas, pues al final tenga que tributar o generar toda la carga tributaria en el país como del dueño, que cómo lo vamos a definir. Entonces, ¿quién es un controlante de una empresa del exterior? Es una empresa que controla, y este criterio de control lo vamos a definir por las normas establecidas en precios de transferencia que tienen que ver con situación de control y vinculación económica, en donde pues no es más que el nivel de decisión que yo tenga en esas compañías y una serie de criterios que deberíamos aterrizar en el caso concreto, y que además de que se clasifique como controlante tenga una participación tanto en capital, o puede ser en capital o en resultados, de más del 10%. Entonces, si yo cumplo con estos criterios, ya debo, a raíz de este régimen, traerme todas las rentas pasivas que se están generando en ese país a mi declaración de renta del año presente. Resumiendo entonces, yo como colombiano tengo una empresa en el exterior. Esta empresa en el exterior, o esta entidad en el exterior, de ella soy controlante, clasifico con todas estos requisitos de control, y tengo, digamos, por ejemplo, el 60% de participación en capital. Esta recibe rentas pasivas porque ese es uno de los requisitos. Entonces no se va a entender como entidad controlada del exterior la compañía o la entidad que reciba rentas reales. ¿Cuáles son? Pues un negocio, por ejemplo, de fabricación. No, aquí nos vamos a referir a esas rentas pasivas que vamos a verlas, aquí las tenemos, pueden ser dividendos, intereses o rendimientos financieros, enajenación de inmuebles, ingresos por explotación de intangibles, arrendamientos. Entonces, si tengo ese tipo de rentas pasivas, en el año en que se generen en esa sociedad del exterior o en esa entidad del exterior, voy a tener que traérmelos a Colombia en un criterio de transparencia. Antes, y lo que se trata precisamente esta regla de diferimiento es que yo podía generar todas estos ingresos y solamente los traía a tributar en Colombia en la medida en que fueran decretadas utilidades. Ahora no, independiente de que se decreten o no, tengo que incluir todo eso en mi declaración de renta. Entonces, ojo acá, que sabemos que en las empresas en donde estamos ahora, pues es muy posible que ellas estén por debajo de otras entidades en el exterior, o que también nosotros tengamos a su vez unos vehículos en el exterior que están recibiendo diferentes ingresos que pueden clasificar dentro de estas rentas que denominamos pasivas, y esto debe encender en nosotros, en nuestro ejercicio, una alarma para decir, ojo que estoy haciendo mi declaración de renta del 2017, pues aparte de todo el tema que hemos hablado de conciliación fiscal, pues esto es uno de los aspectos importantes sobre los que me debo detener para saber si en esta declaración debo incluir de ese tipo de ingresos del exterior. Si al final la conclusión es que sí, entonces, ¿qué es lo que me tengo que traer? No es todo el ingreso. Lo que puedo hacer es depurar esto y me traigo entonces el total de ingresos y le resto los costos y deducciones, sometiéndolo también a las reglas de depuración que aplican localmente, y al final la renta o la diferencia que se me genere es lo que va a ser objeto de tributación en Colombia.
Aspectos a resaltar de este régimen tienen que ver con una serie de presunciones. Entonces, por ejemplo, ya hablábamos que es susceptible de ser empresa controlada del exterior o una compañía o un vehículo que tenga rentas pasivas. Pero ¿qué pasa si tengo una combinación de rentas pasivas y rentas activas o reales? Debo hacer la reflexión de si más del 80% del total de ingresos que está recibiendo esta entidad corresponden a rentas pasivas, entonces ahí ya se va a asumir que la totalidad son rentas pasivas y sobre el 100% voy a empezar a hacer la depuración y al final el resultado. Importante también tener en cuenta, que si al final, porque es que puede ser que ese negocio al exterior me genere un resultado positivo, una utilidad, o al final, gracias Diego, o al final también puede generarse una pérdida. Entonces, en caso de una pérdida, pues no, tráigase las utilidades, pero si la pérdida no me afecte la declaración de renta con esas pérdidas. Hay lugar a descuentos tributarios también por el pago de impuestos que hagan estas entidades. Entonces, pues Colombia no es el único país que tiene tributación. Cuando esta entidad en el extranjero pague sus impuestos, pues es muy importante que guarde todo el soporte, porque a la hora de depuración o de inclusión en la declaración de renta del controlante en Colombia, pues se va a poder, en la aplicación del artículo 254, incluir dentro de la declaración también el descuento por el pago de sus impuestos. Esto es, recordemos que el descuento es un abono del impuesto. Tenemos esta entidad colombiana, asumimos que se están cumpliendo los criterios de control y de participación superiores al 10%. Esta tiene una entidad en Ecuador. Esta del Ecuador, la actividad es arrendar bienes y esos bienes se los está arrendando a un tercero. Entonces, en el año 1, esta entidad está generando todos esos ingresos, no genera utilidad, no distribuye dividendos, no hace ninguna repartición a esta compañía colombiana. Pero ¿creen ustedes que en el año 2017 estos ingresos por arrendamientos debe incluirlos esta compañía colombiana en su declaración de renta? Si tiene ingresos de 100 y gastos de 50, ¿qué valor en la declaración de renta se tendrá que incluir? No, porque es que ahí tenemos que aplicar las limitaciones de depuración. Entonces, recordemos también ese aspecto. Pero muy bien, este es el concepto. Ahora lo que esperamos es que juiciosos ustedes en todas las compañías hagan ese análisis y determinen muy juiciosamente también en su declaración de renta los valores incluidos. Para cerrar, revisemos un poco el tema o las novedades en materia de precios de transferencia. Entonces, recordemos que el régimen de precios de transferencia lo que busca también, y es una de las reflexiones o de las inquietudes que surgen de la aplicación del régimen de empresas controladas del exterior, y es que su función es evitar la manipulación de operaciones y llevarlas a los países con menores niveles de tributación. Entonces, países utilizan alternamente la herramienta o bien de empresas controladas del exterior o de precios de transferencia. En Colombia, les dije, estamos aplicando muy sagradamente todas las recomendaciones de la OCDE y tenemos a falta de 1 o 2. Adicionalmente, en otros países lo que se hace es que no son empresas controladas del exterior estas entidades ubicadas en cualquier país, no, tienen que ser esos países de nula o baja imposición, pero Colombia es en eso lo aplica a todas. Entonces aquí estamos en un país que se está volviendo bien estricto. Esto representa para nosotros mayores retos y mayor cuidado a la hora de soportar y de tratar en nuestras obligaciones tributarias sus efectos. Entonces, precios de transferencia, eso también es lo que persigue, evitar que entre compañías del mismo grupo se presente esa manipulación de precios. Entonces, como Colombia tiene una tasa efectiva de 43%, pues no, yo que voy a llevar allá mis utilidades, mejor llevémoslas a Chile, que
que pues no tiene la misma de Perú, pero sí está en 35%, esos son 8 puntos por debajo. Entonces llevémonos a Chile. Entonces, bueno, la de Chile lo que hace es fabricar para venderle a la colombiana, entonces dejemos que la chilena le venda caro a la colombiana y la colombiana queda con utilidad bajita y la chilena va a pagar más al final por impuesto de renta. Entonces precios de transferencia me dicen, no, ustedes son hermanitas, muy queridas, pacten lo que quieran, pero no. En la declaración de renta para efectos fiscales, pues me va a tratar a la colombiana como si fuera cualquier otra. Entonces a la colombiana, si fuera una totalmente desconocida, ¿le podría cobrar esos precios? Si la respuesta es no, entonces el gasto en Colombia, el costo en Colombia va a estar sujeto a una limitación. Si me habían cobrado 100, pero los precios de mercado en ese tipo de bien o servicio dice que es 80, pues 80 será lo que tengo que llevar en mi declaración de renta. En este caso favorecida a Chile, pero también podría presentarse al contrario. En precios de transferencia es muy importante que estén equilibradas las dos compañías, porque si en un país estamos teniendo un resultado positivo que es, no, yo estoy sobrado en margen, esto me genera una preocupación en el otro país. ¿Quiénes son los obligados a cumplir con todo este régimen de precios de transferencia? Solamente para recordar, pues aquellas compañías que realicen operaciones con sus vinculados y que tengan un patrimonio bruto superior a los 3.100 millones de pesos o ingresos brutos superiores a 1.900 millones de pesos, y aquí también tenemos los límites por valores de operación. ¿Qué pasaba? La DIAN se estaba llenando de información de muchas compañías con operaciones pequeñitas, entonces ahora estableció la obligación formal para aquellas que cumplan por encima de esto. No quiere decir ello que pues yo ya debo desentenderme si tengo operaciones por debajo de estos valores del régimen de precios de transferencia. Es importante que en ello hagamos una reflexión y saber que si tengo operaciones con vinculados del exterior, tengo que sí o sí cumplir con el principio de plena competencia. Esto es tratarlo como si se tratara de cualquier desconocido o independiente. Entonces, si yo tengo una operación con un vinculado, aún cuando está por debajo de estos valores, pues tengo que tener la capacidad, en caso de requerimiento de la DIAN, de demostrar que en todo caso no se están prestando para manipulaciones. Es una recomendación por ello contar, pues si bien no con todo el estudio, pero sí con los elementos que me llegaran en un momento de necesidad, argumentar el hecho de que las estoy tratando a precios de mercado. La novedad más importante en precios de transferencia tiene que ver con los niveles adicionales de documentación comprobatoria que se establecieron para este año. Entonces, seguramente a todos ustedes les llegó un requerimiento de la DIAN en donde decía que informaran si estaban obligados a presentar el reporte país por país. El país, y eso nos confundió un poco y dijimos, pero ¿cómo así si eso es para compañías grandes? ¿Por qué me lo están pidiendo a mí? Entonces sí, les confirmo, eso es para compañías grandes en donde se presentan unos ingresos consolidados por encima de 81 millones de VTs. Pero entonces la DIAN lo que hizo con esto fue como de esa manera, una manera muy efectiva, fue con unos plazos muy cortos, obtener una gran base de datos en donde está sabiendo si en alguna parte del mundo se están presentando estos ingresos país por país, y adicional tener otro tipo de información que me va a servir para tener más controladas y con mayores habilidades de fiscalización a los contribuyentes que tienen operaciones de precios de transferencia. Pero entonces, para que lo interioricemos en nuestras compañías, en nuestros clientes, los obligados a presentar tanto declaración informativa como documentación comprobatoria común y corriente, también se les adiciona la obligación de presentar un archivo maestro, el master file. Esta es una información muy concreta y es por ello que de pronto aquí, dentro de los que nos han preguntado, bueno, ¿cuánto me cuesta el estudio de precios de transferencia? Una de las preguntas que les estamos haciendo es, dentro de su grupo se está presentando el archivo maestro, porque es que este archivo maestro seguramente ya es una obligación que viene aplicándose en otros países. Entonces, lo que me está diciendo la norma colombiana, y esto fue reglamentado en diciembre con el decreto 2120, es que el archivo maestro que se realice para efectos corporativos será el que yo deba aquí informar a la DIAN, pues revisaré si está cumpliendo con los requerimientos mínimos de
de información, y en ese caso pues lo único que hago es traerlo acá y presentarlo a la administración de impuestos. Algunos dicen que ni siquiera es necesario traducirlo. Entonces, conclusión, ustedes están obligados a presentar precios de transferencia. ¿Tendrán que presentar el Master File en el año 2017? Muy bien. Esto es en términos generales la información que me está pidiendo este archivo. Aquí lo que les comentaba para el informe país por país. Y algo también que debemos tener muy presente es que todas estas declaraciones que presentemos a partir del año 2017 y que yo tengo que presentar estudio de precios de transferencia o realicé operaciones de este tipo, entonces la declaración ya no me quedará en firme a los 3 años, que es el nuevo plazo ordinario, sino como mínimo a los 6 años por estar sometido al régimen de precios de transferencia. Finalmente, quiero aprovechar este último minuto para comentarles o recordarles que está vigente la obligación de presentar el estudio de atribución de rentas. ¿Qué es esto? Es la obligación que recae sobre los establecimientos, todos los establecimientos permanentes y las sucursales de sociedades o de entidades del exterior. Entonces, si yo soy una sucursal, a partir de eso es una obligación que viene desde el año 2003. Lo que pasa es que la DIAN o el gobierno nacional la estableció, pero no se han establecido sanciones por no presentar las sanciones, claro, porque uno podría decir, puede eventualmente estar preparando mal su declaración de renta, o podría, si yo le pido información, pues aplicársele la sanción de no informar. Pero entonces, para que lo recordemos, si estamos dentro de una sucursal, no es negociable la obligación de que tiene que preparar estudio de atribución de renta. O sea, además, esta obligación establece que a partir de allí será donde yo empezaré a determinar mi contabilidad, porque lo que busca esta obligación que atiende la metodología de precios de transferencia, en donde es analizar activos, riesgos, personal, todo, es analizarla como si se tratara de una entidad separada, y en este mismo sentido pues empezar a determinar toda su contabilidad y los valores base para la declaración de renta. Bien, este es el tema que quería plantearles. Pues muchas gracias por su atención.